Cuando tenía 19 años, me enamoré. Y fue uno de esos amores pasionales que tenemos a esa edad. No sé cómo la conocí, seguramente algunos amigos me hablaron de ella, pero rápidamente me entró mucha curiosidad y pregunté, busqué por internet, aprendí todo lo que podía de ella hasta que conseguí una cita. No era nada fácil conseguir una cita en ese momento, pero la conseguí. Y la cosa cuajó y, tío, era como increíble. Me sentía que era perfecto para mí, que me hacía mejor persona, que era como ya parte de la identidad. Y lo mejor o lo peor de toda esta aventura es que no te estoy hablando de una chica, ni te estoy hablando de un chico. Te estoy hablando de una marca y de un teléfono. Esos amigos que me la presentaron eran los de topes de gama, y esa cita tan difícil de conseguir que te digo que conseguí era una invitación para comprar un OnePlus One, porque para comprar este teléfono necesitabas tener una invitación. Y tío, la verdad es que vuelvo a la vida del Albert de 19 años y la vida con esto era increíble. Era como un súper buen teléfono en su momento, le llamaban el flagship killer y al final esto era un teléfono que por 200 y poco euros quería hacer competencia a los grandes teléfonos del momento como el Samsung Galaxy S6, por ejemplo. Pero además también me daba un poco como de identidad. Este era el teléfono de la gente que sabía de tecnología y que éramos un poco a la vanguardia de todo, los early adopters de todo. Esto era mi identidad. Me daba también sentimiento de comunidad. Yo por Barcelona veía a otra persona con el OnePlus One, claro, era otro elegido como yo, era otra persona que había conseguido una invitación y también sabía de tecnología. Sin yo quererlo, formaba parte casi de una comunidad que me representaba tanto a través de un teléfono. Y ya te digo, para una persona tan fan de la tecnología, este producto nos representaba muchísimo. Seguramente si sigues el canal también puede ser que tengas este gusanillo con la tecnología y a lo mejor estás hasta empatizando un poco conmigo. Pero en un momento de debilidad, yo abandoné OnePlus. Tuvimos una pequeña crisis, un accidente, y mi OnePlus One se rompió y nunca volvió a ser el mismo. Y yo en ese momento me cambié y me fui con un iPhone 5S de segunda mano. Y este iPhone 5S no era un mal dispositivo, era mi primera experiencia con un iPhone y rápidamente vi pues las bondades del ecosistema y que era un iPhone y todas las cosas que ya sabíamos. Lo aguanté durante un año o a lo mejor un poco más de un año, pero siempre tenía el mismo problema este iPhone, que es que no era un OnePlus. Con todos los beneficios que te he hablado antes del OnePlus, que ya no solo como teléfono, sino como iba más allá y se acoplaba a mi personalidad y mi identidad, yo había pasado de ser una persona que llevaba un OnePlus, que era algo de lo que podía estar orgulloso, a ser una persona que llevaba un iPhone. Que por lo menos a mí en ese momento, ser una persona que llevaba un iPhone no era para nada a la altura de ser una persona que sabe y que lleva un OnePlus. Estarás imaginando que pasó una cosa inevitable, y es que OnePlus y yo volvimos. Recuerdo el OnePlus 3T como el mejor teléfono que he tenido probablemente nunca. Un teléfono que me ha dado muchos recuerdos, donde hemos vivido muchas cosas juntos, donde me he sentido muy cómodo con él. Y este solo fue el primero de varios dispositivos que llegaron a mi vida en ese momento. Y llegó también el OnePlus 7 Pro, un tremendo teléfono que a día de hoy todavía utiliza mi madre. Llegaron accesorios como el famoso cable de OnePlus rojo o auriculares, que luego también a mi hermano le acabé regalando auriculares porque eran tan buenos unos auriculares de OnePlus. Yo me sentía extremadamente orgulloso cuando Marques Brownlee, en su vídeo anual de los Smartphone Awards, que elige el teléfono del año, más de una vez elegía un OnePlus. The OnePlus 7 Pro. Y yo mismo me sentía orgulloso de ser un usuario de OnePlus y que esos mismos teléfonos estuvieran tan bien reconocidos. Llegamos a intimar bastante, hasta el punto de que yo iba a algún evento donde estaban Carl Pei y David San Martín y hasta tenía algunos pines de persona que le gusta tener pines de OnePlus. Y fue una relación fantástica, fue una relación de años, pero llegó un momento en que esa relación empezó a no ser lo mismo. De alguna manera, ambos maduramos. OnePlus, por su parte, decidió que querían ser una empresa mayor, con esas cosas de empresas mayores, de hacer su teléfono caro y luego sus gama medias y teléfonos que son muy buenos teléfonos, pero que a lo mejor para mí había perdido su esencia OnePlus, eso que a mí me había enamorado. Y había cosas tangibles donde yo veía que OnePlus había dejado de ser OnePlus. El fundador, Carl Pei, dejó la empresa. El switch que tenían de mutear el teléfono, que estaba como en todos sus teléfonos, había desaparecido de los últimos modelos. OnePlus había madurado, y a lo mejor ya no era tan OnePlus como creía, y yo por mi parte también maduré, y con otras experiencias vitales y otras necesidades y otras preferencias, a lo mejor vi que lo que me estaba dando OnePlus no era lo que yo quería o lo que yo necesitaba ya más. Aunque nos habíamos querido mucho, OnePlus y yo, a lo mejor el amor ya no era suficiente para mantener esa relación. Dentro de esta sensación, yo me volví a enamorar. Y siendo un orgulloso usuario de OnePlus 7 Pro,
Conocí el iPhone 13 mini y volví a tener esa sensación de que esto era todo lo que necesitaba. Esto se adecuaba a mi identidad. Y a lo mejor era el momento de empezar o de retomar esa relación que yo en algún momento había empezado con Apple. Y desde aquí es donde se asentó esta relación más madura con Apple, donde nos respetamos, nos hacemos felices, nos damos un poco lo que esperamos el uno del otro. A lo mejor no hay esa pasión que yo sentía a los 19 años con mi OnePlus One, que era increíble. Pero aquí es donde me siento una relación madura, una relación estable, una relación donde puedo verme durante muchos años viviendo con esto. Y dentro de esta tranquilidad y esta estabilidad, vi algo que volvió a encender en mí un poco esa pasión, esa curiosidad que yo había sentido hace muchos años. Y es que mucha de esta gente que abandonó OnePlus, cuando te digo que a lo mejor OnePlus empezó a dejar de ser OnePlus, esa gente tenía una nueva aventura y habían decidido crear una nueva marca con muchos valores muy similares. Y es que veo Nothing y veo muchas de las cosas que me enamoraron de OnePlus. Nothing es todavía una empresa pequeña con mucho recorrido por hacer, pero ya veo cosas que me recuerdan, que me traen esas buenas vibras que me dio OnePlus en su momento. Empezando por cosas muy tangibles, como por ejemplo, el OnePlus One tenía esta parte trasera como rugosa que, si has tenido un OnePlus One, sabes de lo que te estoy hablando, y el Nothing Phone 1, pues justamente llegó con un diseño en la parte trasera muy característico también, muy diferente a lo que había en ese momento. Este es un paralelismo un poco obvio, con Nothing siendo todavía una empresa pequeña, poco conocida, un poco para los amantes de tecnología, sí que sabemos que existe. Estos días probando el Nothing Phone me he sentido también como volver a tener sensación de si alguien más lleva un OnePlus es porque sabe. Pues si alguien más lleva un Nothing Phone es porque sabe, no te lo has comprado por casualidad, tú has hecho tu investigación, tú conoces qué significa esto y eres una persona que lleva un Nothing. O por lo menos así es como yo lo veo desde fuera y por qué me da tan buenas sensaciones un teléfono así. Tienes que pensar que yo, siendo un usuario de iPhone, todo el mundo puede tener un iPhone, no me da ningún tipo de personalidad más allá de que vivo en el año 2023. Y eso es algo que sí que veo en Nothing. También veo esa atención al detalle con la comunidad que otras marcas no tienen. Y es que, por ejemplo, tienen un canal de YouTube donde regularmente suben vídeos explicando cómo, no te diré una keynote, sino que pequeñas actualizaciones que hacen, o cosas que están explorando, o cosas que han aprendido y donde la han cagado. Es muy interesante, te sientes que tienes una relación con la marca que a mí con otros fabricantes de teléfonos no me pasa. Y todo esto que he vivido, que he experimentado, esta nostalgia de ir a buscar mi OnePlus One a casa de mis padres tras tantos años, me ha hecho pensar en esas historias de amor, que yo ahora tengo una relación estable, feliz, bonita con Apple, pero a la vez vuelve un poco ese amor de juventud, ese amor tan pasional, que vivimos tantas cosas, que experimentamos tantas cosas también por primera vez juntos, y al final esto pues ha acabado siendo una historia de amor que ha acabado en nada.